Bendecido día en el Señor. Bienvenidos al culto dominical Iglesia Jesús te llama La Calera. Disfruta junto a tu familia de la presencia del Señor en tu hogar. Amado hermano, amado amigo de la Iglesia Jesús te llama de La Calera. Qué bueno es vernos por estos 4 medios digitales. Recuerde que nuestra iglesia tiene el canal de YouTube Iglesia Jesús te llama La Calera, Facebook Iglesia Jesús te llama La Calera, Instagram Jesús te llama La Calera y Spotify Palabras de Vida. 4 medios digitales y necesitamos que al canal de YouTube usted se suscriba y le dé clic a la campanita. Exponernos a la palabra de Dios siempre es de bendición. Exponernos a la verdad de Dios siempre será de bendición para todas las personas que escuchamos, que meditamos y que caminamos en base a esta preciosa palabra de Dios. Los invito cada domingo a escuchar la palabra de Dios, la cual nos sostiene en los momentos de dificultad, la cual nos da fuerza en los momentos de debilidad. Que el Señor te bendiga y disfrutemos de la poderosa palabra de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, ¿verdad? Usted siempre va a salir bendecido. Cuando usted es capaz de aceptar la palabra de Dios en su vida, usted siempre va a ser bendecido. Porque la palabra de Dios nos edifica. Porque la palabra de Dios nos quita la venda de los ojos. Porque la palabra de Dios es su verdad. Porque la palabra de Dios dice que si tú conoces la verdad te hará libres. Quiere decir entonces que la mentira te hace esclavo. Te hace esclavo. La mentira te esclaviza, la mentira te maldice, la mentira no permite que usted avance, que usted conquiste, que usted sea realmente el Hijo de Dios que el Dios desea. Por lo tanto, exponerlos a la verdad siempre será de bendición. Y hoy queremos hablar, el Señor ha puesto un mensaje en mi corazón y es un mensaje que si usted lo toma de la manera correcta, como queremos tomarlo, no para avergonzar a nadie, porque Dios no quiere avergonzarnos, Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Dios quiere que usted se arrepiente, esté consciente del pecado y pueda decir, ese no es el rumbo, el camino es diferente. He caminado por un camino equivocado, pero hoy me tomo del camino verdadero. ¿Cuál es? Jesús. Mi vida ha estado llena de mentiras y ahora quiero tomarme de la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Jesús. He estado perdido por mucho tiempo y no he tenido dirección en mi vida, pero ahora quiero tomarme de esa dirección y de esa vida eterna que es solamente Jesús. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo por Jesús. Esa exclusividad la tiene Dios. Amén. Miren cómo le hemos puesto a este mensaje del Señor, beneficios de estar bajo autoridad. ¿A cuánto nos gusta estar bajo autoridad? No nos gusta mucho, ¿verdad? No nos gusta. Esa es la verdad. Pero usted sabe que toda autoridad es puesta por Dios. Amén. Que la autoridad viene de Dios. Y que cuando usted no está en autoridad, está en condenación. Si no lo sabe, hoy lo va a saber. Aunque no nos guste, de repente, cuando estamos más apurados, de repente hay un control de tránsito y justo Carabineros nos para a nosotros. Él es autoridad. Y ha habido mucha gente que a veces en lugar de parar quiere ganarle la carrera y después quedan en peores condiciones, caen en condenación. Por lo tanto, vamos hoy a discutir los beneficios de estar bajo autoridad. Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13, y vamos a leer 2 versículos, versículos 1 y 2. Cuando usted lo encuentre, se va poniendo en pie para poder leer juntos la palabra de Dios. Yo leo el primer versículo y usted lee el segundo versículo. ¿Le parece? Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Conforme usted vaya encontrando el versículo en su Biblia, usted se va poniendo de pie para yo saber que usted ya lo encontró y lo vamos a leer juntos. Juntos lo vamos a leer el versículo 1 y 2 de Romanos 13. ¿Lo tenemos? Romanos 13. Leo el primero y usted lee el segundo. En reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie de tal manera que podamos someter nuestro corazón y todo nuestro ser a la verdad del Señor. Romanos 13, 1 y 2. Leo en el nombre del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios,
resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Incline su rostro. Buen Padre Celestial, Señor, hemos leído tu poderosa palabra. Hemos leído, Señor, aquellas palabras que tú nos dejaste para que en los momentos de debilidad ella sea nuestra fortaleza. Esta preciosa palabra es la que tú nos dejaste para que en los momentos de tiniebla ella sea nuestra luz y no tropecemos al caminar. En los momentos, Padre amado, en que haya dudas, ella es nuestra verdad, y por eso hoy, Señor, te ruego, Espíritu Santo, que tú estés aquí con nosotros, para que nos puedas dar la sabiduría y el entendimiento necesario para comprender tu verdad. Porque, Señor, confesamos que nuestra mente está abierta y nuestro corazón está dispuesto a escuchar tu verdad. Lo confesamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano. Tome asiento, mi hermano. Beneficios de estar bajo autoridad. ¿A cuántos nos gusta estar bajo autoridad? Ninguno. Por lo regular no nos gusta estar en autoridad. Nos gusta vivir tranquilos. Pero usted sabe que necesitamos normas, necesitamos reglas, necesitamos directrices para poder vivir juntos y en armonía todos. Porque el desorden no es de Dios. La anarquía no es de Dios. Dios es el príncipe de paz. ¿Amén? ¿Usted está de acuerdo con eso? Amén. Romanos 13, 1 y 2 dice: sométase toda persona. ¿Usted está incluido en toda? Toda persona. Usted también está incluido. A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De quién viene la autoridad? De Dios. De Dios. A Dios le gusta la autoridad. A Dios le gusta que usted obedezca a la autoridad. Por Dios han sido establecidas, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si usted no es obediente a una autoridad puesta por encima suyo, usted no está resistiendo solamente a la autoridad. Está resistiendo a Dios. Al Dios que pone toda autoridad. A lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¡Wow! Grave, serio, oponerse al Señor. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer es: oye, ¿es beneficioso estar bajo autoridad? ¿Qué de bueno hay en que yo me someta a las autoridades? Quiero dejarles este principio bíblico, que es extremadamente importante en todo ámbito de su vida, en el hogar, en lo laboral, en lo comunitario, en lo educativo, etc. Pues no es posible tener éxito a la manera de Dios si no honra este principio de Dios. Porque Dios no puede respaldar lo que usted está haciendo a menos de que usted se someta bajo la autoridad que está sobre usted. Amén. No puede, no es posible, porque Dios no puede burlar su palabra. Dios es fiel a su palabra. Amén. Por eso cuando usted ore, tiene que saber por qué está orando. Tiene que saber palabra de Dios, porque Dios no va a ser fiel a lo que usted quiere. Dios va a ser fiel a su palabra. Amén. A su palabra. Señor, quítame esta carga. ¿Por qué te la voy a quitar? Porque a lo mejor esa carga te está sirviendo para que tú seas moldeado. Pero diferente es orar en la palabra de Dios. Señor, yo soy oveja de tu prado, porque yo me someto a tu autoridad. Y tu palabra dice que si tú eres mi buen pastor, nada me faltará. Y en este momento que estoy pasando, aunque crea que el enemigo me ha puesto que me falta todo, no me falta nada porque tú estás conmigo. Es diferente. Usted se para diferente bajo esa autoridad. La palabra autoridad en el griego se lee exousia, y es un derecho o privilegio, un poder concedido, delegado, autorizado para operar de manera decisiva y determinada en cualquier jurisdicción. Eso es autoridad. Es un derecho, es una autoridad, es una concesión. ¿Para qué? Para que pueda operar de manera decisiva en determinado lugar o en determinado ambiente. Antes de entrar a los beneficios, quiero que usted conozca el origen de la desobediencia, el origen de donde parte la rebeldía, el origen de donde parte todo aquel que no se quiere someter a la autoridad que ha sido puesta en el lugar donde usted esté. Isaías 14, 13, 14, mire lo que dice. Tú, se refiere a la persona que es rebelde, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí vemos al primer ser que respeta la autoridad de Dios. Lucifer, Satanás.
Luzbel, el ángel más bello del cielo. El ángel que tenía que llevar la alabanza y la adoración hacia Dios. De repente, él en su corazón dice, oye, ¿por qué tengo que obedecer la autoridad de Dios si yo soy el más bello? Si yo soy el que mejor toco, si yo soy el que mejor hablo, si yo tengo mejores ideas que Dios. Y decide rebelarse ante la autoridad de Dios. Todo aquel que se revela a la autoridad impuesta por Dios, nace del infierno. Ese sentimiento, ese egocentrismo, porque usted se da cuenta que este ser, este ángel, que hasta ese momento era ángel, él habla siempre en primera persona. Quiere decir que antepone sus deseos ante los deseos de los demás. Ese egocentrismo me lleva a la rebeldía. Y este ser, siendo el ángel más bello, estando cerca de Dios, estando cerca del trono de Dios, estando adorando a Dios, se convierte, porque él permite que el egoísmo entre en su vida, se transforma de un ángel a demonio. El egoísmo te convierte, te destruye, te aparta de Dios. El egoísmo no puede estar en nuestra vida. El egoísta, el que piensa en sí mismo, en que todo lo antepone solamente sus deseos, el que dice, mírenme a mí solamente, hace que peque contra Dios, le quita la autoridad, quiere no respetar la autoridad de Dios. Y como desafortunadamente cuando hay alguien rebelde, casi siempre hay algunos otros que también se copian o también están metidos en la misma onda. Por lo tanto, Dios dice lo siguiente, ¿cómo resuelve Dios esto? Mira, si tú eres rebelde a mí, y no quieres estar bajo mi autoridad y disfrutar de los beneficios de estar bajo mi autoridad, entonces tienes que irte de mi cielo. Y el ángel más bello es expulsado del cielo y 1/3 de los ángeles van con él. Y se convierte entonces el ángel más bello, Luzbel, en el enemigo de Dios, Satanás, y los demonios y los ángeles que estaban en el cielo adorando a Dios se convierten por la rebeldía y por seguir a un líder malo, se convierten ¿en qué? En demonios. ¿El egocentrismo es bueno? No es bueno. ¿El no seguir autoridad divina es bueno? Es perjudicial, hermano. Te convierte de ángel a demonios. Y no puede estar eso en nuestra vida. Por lo tanto, hoy tenemos que renunciar a ese espíritu de anarquía, a ese espíritu de desobediencia, a ese espíritu de no sumisión, a ese espíritu que pretende que nosotros nos rebelemos ante la autoridad que Dios ha puesto en cada uno de los lugares, como vamos a ver. Cuando alguien no respeta la autoridad, empieza entonces una carrera descendente, de derrota en derrota y termina mal. Por el contrario, cuando alguien decide vivir bajo autoridad, va de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria y por lo tanto termina bien. ¿Es bueno someternos a las autoridades? Amén. Es bueno. Recuerde, toda autoridad es puesta por Dios. Y el que se opone a la autoridad no solamente se opone a la autoridad, se opone a Dios. Y entonces trae condenación a su vida. Hoy necesitamos estar apercibidos de esto. Los que no quieren someterse a la autoridad están destinados al fracaso. Los que quieren someterse, en cambio, a la autoridad de Dios, seremos bendecidos y protegidos por Él. Beneficios, entonces, de vivir bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vimos de dónde parte la desobediencia? Del infierno, de Satanás. Un ángel muy bello, pero que tergiversó su corazón, permitió que entre el egocentrismo y entonces se convierte en un demonio y enemigo de los hijos de Dios y del mismo Dios. ¿Cuál es el beneficio número 1 que vamos a exponer aquí de lo que es estar bajo la autoridad del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Vivir bajo autoridad nos da autoridad. Vivir bajo autoridad me da autoridad. Mateo 8, 9 y 10 dice lo siguiente. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta palabra lo dijo un centurión. Esta palabra lo dijo un soldado,
Esta palabra lo dijo un gentil, alguien que no conocía a Dios, pero tenía claro el concepto de autoridad. Tenía claro el concepto de estar y de someterse a una autoridad. Él tenía claro que Jesús era la autoridad máxima en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él sabía que si Jesús solamente pronunciaba la palabra de sanidad para su siervo que estaba enfermo, porque por eso busca a Jesús. Y él le dice, mira, yo soy hombre sometido a autoridad, yo soy un soldado. Yo sé los beneficios que significa estar bajo autoridad, porque si yo obedezco la autoridad que está sobre mí, los que están debajo de mí me van a obedecer a mí. Yo sé que si le digo a alguien ve, él va, o si le digo que viene, él viene. Yo sé, por eso Jesús, no es necesario que vayas a mi casa, solamente necesito que tú digas la palabra de sanidad para mi siervo. Si tú la dices, toda tiniebla tiene que huirse de la vida de mi siervo. ¿Y sabe qué? Jesús, que muy pocas veces se sorprende por algo, dice esta palabra que Él se sorprendió por esto. Él no se sorprende por cualquier cosa. Pero esto le llamó la atención. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De cierto les digo que ni aún en la misma iglesia hay tanta fe como existe en este centurión. Y entonces Jesús, cuando tú te acercas con fe a Él y cuando tú te sometes a la autoridad, lo único que puedes obtener son bendiciones. Amén. ¿Y sabe qué dice Jesús? Ve a tu casa, porque tu siervo en este momento ha sido sanado. Hermanos, vivir bajo autoridad me da autoridad. Este soldado romano entendía el poder y los beneficios que hay al estar sometidos bajo la autoridad de los que están por encima de él. Hermanos, Dios da autoridad solo a aquellos que se someten a la autoridad. De esto conversamos con los líderes el día lunes. Y les decía, hermanos, ustedes son líderes con autoridad. Ustedes tienen autoridad. Y tenemos que estar seguros de eso. ¿Por qué? Porque usted va a estar bajo la lupa de los hermanos. Ustedes son ejemplo. Si usted mal usa su autoridad, entonces la gente va a resentirse. Pero usted tiene autoridad revestida por Dios. Usted tiene autoridad delegada por mi persona, así como yo tengo la autoridad delegada por Dios. Dios es mi cabeza. Jesús es mi general. Y por lo tanto tengo que estar bajo esa orden de Él, porque la orden que Él me dé yo tengo que traspasársela para ustedes. Pero ustedes son ejemplo. Y tienen que ser buen ejemplo. Por eso les he dado autoridad para que si hay que corregirlos en algo, lo van a hacer con amor. Pero por favor, acepten esa reprimenda. No es para dañarlos. Es para que aquí haya orden. Es para que aquí haya autoridad. Si en esta iglesia se respeta la autoridad, seremos bendecidos. Amén. Así en su hogar se respeta la autoridad, usted será bendecido. Ya lo vamos a ver, porque solo quien está dispuesto a someterse a la autoridad que está por encima de él, podrá tener autoridad sobre los que están por debajo de él. Dios no da autoridad a quien no está bajo autoridad. No puede, porque si no se convierte en un dictador. Se convierte en una persona que daña a las otras personas. Por eso vemos tantos gobiernos que son nefastos, porque no obedecen a Dios, porque creen que nadie está sobre él. Entonces no respetan a nadie y por lo tanto dañan a las personas que están por debajo de él. Pero usted es diferente. Usted es un hombre sometido a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Si vives en autoridad, serás favorecido y lo que hagas bajo este principio de reino será de bendición. Si respetas a tus padres, serás respetado por tus hijos. Si respetas a tu jefe en el trabajo, serás respetado por tus compañeros de trabajo y por tu mismo jefe. Entonces tus hijos se respetarán a sus maestros en las escuelas. ¡Wow! Mire la cadena de bendición si usted hace lo correcto. Si respetas a tus pastores, los hermanos que están bajo tu dirección te respetarán. Eso dice la palabra de Dios. Vivir bajo autoridad nos da autoridad. Dios no pondrá jamás a mandar a alguien si primero no aprendió a obedecer. Para que tú mandes, tienes que haber aprendido a obedecer. Si no, vas a dañar a las personas. Entonces, el primer principio, Dios, hermanos, estar bajo autoridad me bendice. Vivir bajo autoridad nos da autoridad. Segundo principio, estar bajo la autoridad de Dios nos califica para recibir sus cuidados. ¡Wow! Estar bajo la autoridad de Dios nos califica para recibir todos sus cuidados, bendiciones y protecciones.
Salmos 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa ese abrigo? Significa estar bajo su autoridad. Significa que yo me someto, no, yo me meto a la sombra del Señor. Yo estoy bajo sus preceptos, sí, yo vivo ahí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí. Yo digo, sí, Señor, yo quiero obedecerte. El que habita al abrigo del Altísimo, solo quien decide vivir respetando la autoridad de Dios, disfrutará de su sombra y de sus cuidados. Entonces podrá decir, como el salmista declara, del 12 en adelante, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios se somete a la autoridad. ¿Se da cuenta? ¿A qué autoridad de Dios? ¿Qué autoridad está usted respetando? ¿Qué autoridad está respetando? ¿Respeta de verdad a Dios? ¿Obedece de verdad a Dios? ¿O siempre está el espíritu de egocentrismo en mi corazón? Es decir, no, es que yo soy primero yo, segundo yo, tercero yo y después yo. Vergonzosamente tengo que reconocer, antes de conocer a Jesús, ese era uno de mis principios de vida. Primero yo, segundo yo, tercero yo y después yo. Pero Dios me remeció mi corazón. Cuando dijo que en mi corazón había maldad, es verdad, había maldad. Y entonces cambió la perspectiva de vida, porque ya no me miraba a mí, ahora miraba al blanco perfecto, Jesús. Y eso usted necesita conocer. Solo quien decide vivir respetando la autoridad de Dios disfrutará de su sombra. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estar bajo la autoridad de Dios me da protección, me da seguridad, me coloca al abrigo del Altísimo, pero para eso tengo que obedecer la autoridad del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del que todo lo puede, del que todo lo sabe, del que está en todo lugar. Si nosotros no obedecemos sus mandamientos y su palabra no está en nosotros, difícilmente puede tener usted éxito. Ayer hablamos mucho de Josué el día viernes y sábado, con los varones. Decíamos que si tú meditas en esta palabra de día y de noche, entonces todo lo que tú hagas será de éxito, será de bendición. Pero ahí está la palabra de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Y tienes que conversarlas a tus hijos. Y tus hijos tienen que saber de esta verdad para que ellos vayan creciendo en verdad. Hermanos, la verdad nos hace libres. La mentira nos hace esclavos. Si habitas bajo la autoridad de Cristo, entonces todos estos beneficios que hemos nombrado del Salmo 91 son tuyos. Amén. ¿Es bueno habitar bajo la autoridad del Señor? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Estar bajo la autoridad de Dios te da autoridad sobre el enemigo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿A quién? A Dios. A Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién tienes que someterte? A Dios. ¿A quién tienes que resistir? Al diablo. Si tú haces eso, el Señor dice en su palabra que Él tiene que huir. Pero a veces no nos sometemos a Dios. Nos sometemos a nuestros deseos. Nos sometemos a lo que yo quiero. Nos sometemos a lo que dice el vecino. Nos sometimos a lo que la mayoría dice. Y Dios queda de lado. Entonces el enemigo te hace presa. El enemigo te destruye. Si permito que Jesús gobierne mi vida, yo tendré autoridad sobre el enemigo. Y estar bajo autoridad significa tener cobertura, significa estar protegido, significa vivir tranquilo, significa estar seguro y estar confiado. Si Jesús gobierna mi vida, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, el enemigo no los puede tocar a menos que Dios se lo autorice. Hermanos, ¿conviene estar bajo la autoridad de Dios? Conviene. Someteos a Dios, someteos a Dios, someteos a Dios. El Señor pone vallado alrededor de tu hogar, de tu familia, de tus hijos, de tus finanzas, y estás protegido porque hemos decidido vivir bajo la autoridad de Dios. Someteos a Dios. Resistid al diablo y va a huir. Porque Él viene solamente a robar, a matar y a destruir.
Pero mi Jesús viene ¿a qué? A darme vida y vida ¿a qué? Abundancia. Gloria a Dios. Estar bajo la autoridad trae bendición y protección a mi hogar. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. ¿Quién es mi cabeza? Cristo. ¿Quién está sobre mí? Cristo. ¿Quién es mi autoridad? Cristo. Quiero que sepas que que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cuál es el orden en el hogar? El sacerdote del hogar es el varón. Pero eso no significa que tú tienes que mancillar a tu esposa. Lo aprendimos también el viernes y sábado. Significa que tú tienes que protegerla. Desde todo punto de vista. Espiritual, físico y emocional. Eso significa. El verdadero señorío significa protección. Por eso Él es mi Señor y Él es el que me protege. La bendición en el hogar parte porque ese varón se someta a la autoridad de Dios. Hermanas, si usted ve que su varón no se somete a la autoridad de Dios, ese hogar está en maldición. Si usted ve que ese varón no se somete a la autoridad de Dios, yo creo que es un error que usted se someta a la autoridad de Él. Porque la autoridad de Cristo tiene que estar sobre esa cabeza. De lo contrario, no puede hacerlo. No lo debe hacer. Usted tiene que buscar a Dios. Y quizás tiene que cambiar entonces la cabeza en ese hogar. Es complicado para muchos hogares. Porque ¿sabe qué? Los varones no hemos entendido este principio. ¿Sabe por qué hay tanta destrucción en los hogares? ¿Y por qué hay tantos niños hoy con su mentalidad disparatada? Porque el jefe de hogar no ha entendido este principio. La cabeza de todo varón es Jesús. La cabeza de todo varón es Jesús. Cuando su varón, esposas, tiene la sumisión ante Jesús, entonces usted tiene que someterse a ese varón. Porque ese varón la va a cuidar. Porque ese varón la va a amar. Porque ese varón la va a respetar. Porque dice la palabra de Dios que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo no la destruye. Cristo la limpia. Cristo la pone preciosa, la pone hermosa. Por eso, cuando una persona, cuando una esposa es realmente amada a la manera de Dios, esa mujer florece. Esa mujer es feliz. Esa mujer es contenta, esa mujer es sabia. Esa mujer tiene su hogar, resplandece el amor de Dios. Pero cuando ese varón no obedece a la autoridad de Dios, esa mujer está perdida. Esa mujer está apática. Esa mujer está muerta en vida. Es importante que tu varón entonces se someta a la autoridad de Dios. Es imprescindible. Es imprescindible. ¿A cuántas de las mamitas les gustaría que todos sus hijos fueran obedientes a su autoridad, madres? ¿Les gusta que los chicos lo obedezcan a usted? ¿Verdad que sí? ¿Qué tienen que hacer? ¿Someterse a quién? A su autoridad. ¿Cuál es su autoridad? El esposo. Pero ¿sabe qué pasa tristemente en los hogares? Que los papis, como no están de acuerdo y como no obedecen una autoridad juntos, se desautorizan unos a otros. ¿Les ha pasado eso? Que de repente papá dice, no vas a ir a tal lugar. Y la mamá dice, oh, pero mami, que mi papá va. Entonces el niño va donde la mamá dice, mira, mi papá no me quiere dar permiso. Ah, tranquilo, anda nomás que yo después hablo con tu papá. Lo desautorizas. O peor aún, hablas mal de ese varón. No, es que tu papá siempre es negativo. No, anda nomás, no te preocupes, yo después hablo con él. Cuando usted no se pone de acuerdo en el hogar, los niños son descarriados. Cuando usted no hay sumisión en la autoridad de un hogar hacia Dios primero, después ese varón que se somete a Dios, entonces tiene una esposa que está por debajo de él que se somete a su autoridad. Entonces los hijos, cuando ven que hay dos personas que se someten a la autoridad de Dios, dicen, no, aquí hay que obedecer. Porque si no obedezco, me va mal. Entonces siempre uno de los dos padres funcionan como el bueno y el otro como el malo siempre. Y esto pasa mucho en los hogares donde los padres ya son separados. Entonces cada uno de los padres quiere ganarse el amor del hijo dándole cosas, y dándole cosas, y dándole cosas. Y van de lunes a viernes está con la mamá, y la mamá para que el día sábado y domingo que le toca ir con el papá, se sienta mal, durante el lunes a viernes le dan todo lo que les puede dar. Y el papá, como no quiere quedarse en menos, el fin de semana que los tiene, les quiere dar todo lo que no le dio la mamá. Entonces el chico dice,
yo tengo todo, a mí no me hace falta nada, pero nunca te lo ganaste nada. Entonces no valora lo que tienen. Por eso hoy hay jóvenes que creen que si no tienen el último iPhone son infelices. Que si no tienen la última zapatilla son infelices. Necesito los mejores zapatos, necesito el mejor teléfono, necesito el último juego de Nintendo, el último juego de PlayStation, el último juego que exista. Si no, soy infeliz. No hay autoridad. Y ese hogar está destruido. Un hogar donde no se respeta la autoridad está bajo maldición. Un hogar donde la esposa no respeta la autoridad de su esposo está en maldición. Un hogar donde los hijos no respetan la autoridad de sus padres está en maldición. Y por supuesto, un hogar en donde el varón no está bajo la autoridad de Cristo está en maldición y reinará el caos, la anarquía, la violencia y terminará destruyéndose esa familia. Tristemente eso pasa, hermanos. Dios no quiere avergonzarnos, yo no quiero avergonzarlos. Líbreme Dios de eso. Pero yo tengo la obligación de hablar de esto. Porque la autoridad sometido bajo Dios es lo único que a mí me protege. Si yo no soy un varón que estoy bajo lo sometido a la mujer, a la autoridad de Cristo, mi esposa no tiene por qué obedecerme. Si mi esposa no obedece, esos hijos no podrán obedecer a sus padres. ¿Por qué sigues cayendo en el mismo problema, ¿Y por qué todo el mundo dice, uy, es que mis hijos están insoportables, no sé qué pasa? ¿Sabe qué pasa? No te estás sometiendo a la autoridad superior a ti. ¿Usted ha visto lo que pasa en las reuniones sociales? Los esposos están aquí a un lado junto a la parrilla, porque ellos saben dónde está lo mejor. Y esos esposos están pelando a todas las esposas que son las brujas. Y las esposas están del otro lado, ¿verdad? Pelando al esposo. ¿Habrá autoridad ahí? Y los hijos están ahí en medio. Dice, oye, mira, mi papá es así, mi mamá es asado, mi abuela. Y le perviertes la mente y el corazón a ese joven. Entonces ese joven destruido crece emocionalmente mal. Por eso hoy vemos tantos jóvenes emocionalmente tan frágiles. Yo recuerdo cuando a mí me gustaba meterme en la conversación de los adultos porque los adultos conversan cosas bonitas, cosas agradables, cosas chispeantes. Pero mi mamá me miraba, una mirada nomás así. Me quedaba viendo, es como una sonrisa que ya sabía que no era una sonrisa de alegría. Se me sonreía nomás. Y yo sabía que tenía que irme. Si no me iba, porque a veces no me iba, me miraba por segunda vez. Y cuando no me iba por segunda vez, la tercera vez, se paraba de donde estaba, le pedía permiso a la persona y me llevaba al cuarto y me aconsejaba. Usaba los psicólogos de esa época. ¿Cuáles eran? La chancleta, la correa y todo. Y todos éramos sanos emocionalmente. No me destruyó. Me formó. Porque me estaba mal formando. Si no me hubiera formado, yo hoy sería un emocionalmente débil, posiblemente. Como es la generación actual. No sé si usted ha escuchado alguna vez a una psicóloga connotada de aquí de Chile, Pilar Sordo. Pilar Sordo tiene muchas frases buenas, pero una que a mí me impacta mucho es decir que los padres de esta generación son los padres que más han temido. Dice que estos padres de esta generación temieron a sus padres que están por encima y temen a sus hijos. Porque hacen la voluntad de ellos. Porque no quieren discutir con ellos. No, dice, no, es que trabajo mucho, dale el celular, nomás que juegue ahí. Dale lo que quieres, dale lo que quieras, no quiero discutir. Y entonces, orgullosamente, algunos padres dicen, es que yo soy amigo de mis hijos. Entonces dijo, tu hijo no necesita un amigo, tiene un montón de amigos afuera. Tu hijo necesita un padre que lo forme, que lo eduque, que le dé autoridad, que lo guíe, que lo direccione, que lo entrene para la vida. Cuando yo le digo a eso, dice, pero ¿cómo se hace eso? Aquí está el manual del constructor. Amén. Aquí están las instrucciones. Tienes que ser padre, direccionado por la palabra de Dios. Amén. Amigos tiene mucho tu hijo. Tu hijo necesita un padre. Tu hijo necesita una madre que se sometan a la autoridad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios, lo tomaron bien. Amén. Bendiciones en el trabajo, Colosenses 3, 23 al 24. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. Amén. Al respetar a la autoridad de los que está en tu trabajo, a tu jefe, tú cumples con este beneficio. Pero tristemente, ¿qué pasa con los empleados actuales?
pelan al jefe. Hablan mal del jefe. El jefe es un desgraciado y desproticas contra el jefe y hablas mal. Pero cuando hay que pagar, vas y cobras el cheque. Eso es maldición, hermanos. Porque tú no te estás sometiendo bajo la autoridad que Dios te ha puesto. Dios dice que tú tienes que bendecir a tu jefe. Yo sé que hay jefes complejos, pero para él está el siguiente versículo. Déjaselo a Dios. Tú no tienes por qué juzgarlo a él. ¿Sabes qué tienes que hacer tú? Bendecirlo. ¿Cuándo fue la última vez que tú diste una bendición por tu jefe? Hoy me despertó en la mañana el Señor por este versículo. Dije, wow, ¿verdad, Señor? Me bendijo este versículo. Me bendijo esta prédica. ¿Cómo tiene que ser? Me bendice a mí para yo pasar la bendición a ustedes. Hermanos, no estamos bendiciendo a nuestros jefes. No estamos sometidos bajo la autoridad. El Señor ha puesto su autoridad por algo. Él quiere corregir algo en ti. Yo sé que hay jefes malos, sí. Pero es el momento que te tocó y tienes que ser cumplidor de la palabra. Bendice a tu jefe. Bendice a tu jefe. Bendice a tu jefe. Tú no trabajas para ese jefe. Tú trabajas con excelencia para Dios. Si tu trabajo no es excelente y por el contrario es desprolijo, entonces estás en contra de la autoridad de Dios. Y el que está en contra de la autoridad de Dios acarrea condenación. Vas a ser infeliz en el trabajo, tus compañeros no te van a respetar, tu jefe tampoco te va a respetar porque no tienes autoridad. Pero cuando tú te sometes a esa autoridad que por el momento te ha puesto Dios, el jefe, entonces tú tienes el respeto de tu jefe y el respeto de los que están bajo ti. ¿Es difícil? Muy difícil. Es más, es imposible mientras Jesús no esté en tu corazón. Es imposible. Es imposible. No puedes hacerlo. Porque si no, está primando solamente tu egocentrismo. Hablar más del jefe es realizar un trabajo de manera desprolija, no es vivir bajo la autoridad del reino de Dios. Necesitamos entonces, Padre amado, Señor, orar por ese jefe para bendecirlo. Porque ese trabajo que Dios te ha dado es el trabajo y ese jefe que te ha puesto Dios por encima es aquel jefe que bendice tu hogar porque te permite ganar del dinero para que tú financies los gastos de tu hogar. Tienes que bendecirlo, aunque no te guste. Bendiciones de estar bajo autoridad del maestro. Esto es lo que menos vemos hoy. Los que son maestros van a estar de acuerdo conmigo. Definitivamente vivimos momentos difíciles. Hoy no existe respeto para el maestro. Es más, el maestro hoy puede ser insultado, vapuleado, golpeado, lo que sea, y los papás, en lugar de corregir a los hijos, le dan la razón al hijo. Yo recuerdo mi mamá me decía, mira, el maestro es tu segundo papá. Tú le faltas el respeto a ese maestro, y yo, dice mi mamá, me decía, yo voy, te bajo el pantalón delante de todos tus amigos y a poto pelado te pego. Así me decía mi mamá. Y yo dije, mi mamá sí lo cumple. Mi mamá se lo cumple. Y me portaba bien con mi maestro. ¿Había maestros que abusaban? Sí, muchos. Pero nos fuimos al extremo. Hoy no hay respeto por el maestro. Si tú respetas a tu maestro, entonces podrás disfrutar de una enseñanza real y cuando seas profesional, serás bendecido por el Señor. ¿Es importante estar bajo la autoridad del maestro? Por supuesto. Finalmente, bendiciones de estar bajo la autoridad en la iglesia. Cada persona que sirve al Señor, ¿cuántos siervos del Señor hay aquí? Amén. Aleluya. Y a su obra están protegidos por Dios. ¡Wow! Miren lo que acabo de decir. ¿Es importante estar bajo las autoridades en la iglesia? Amén. Bendiciones. Todos aquellos que sirven al Señor y a su obra están protegidos por este versículo. Isaías 54, 15 al 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice Dios. Y su obra lo hará sin mí, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¡Wow! Si alguno quiere conspirar contra ti, dice, mira, yo no voy a estar de parte de él. Es más, estoy en contra de él y tú verás que ese va a caer delante de ti. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Escucha, siervos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo el Señor. Gloria a Dios.
¿Es importante estar bajo autoridad en la iglesia? Amén. Por supuesto. Porque si tú eres verdad un siervo de Dios, esta promesa es para ti. Ningún arma, ninguna, no importa, hermano, no sé por lo que estés pasando, probablemente estés pasando por momentos difíciles. Sí, porque hay tantos problemas fuera. Mucha gente ha hablado mal de ti, está preparando maliciosamente trampas contra ti, pero esta palabra dice que si tú eres un siervo de Dios, que si tú estás sometido a la autoridad de Dios en tu iglesia, entonces ningún arma forjada contra ti prosperará y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. ¿Cuántos has hecho juicio contra ti? ¿Cuántos han hablado mal de ti? ¿Cuántos están en contra de ti y dicen mentiras en contra de ti? Esta palabra declara, esta palabra lo dice, que no prosperará y que cada lengua que se pone en contra de ti será condenada por ti. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Tienes que ser un siervo. Bajo autoridad de Cristo, bajo autoridad de tus pastores, bajo autoridad de tus líderes, bajo autoridad. Entonces, todos de tu esposa, de tu esposo, si eres esposa, y todos los que estén por debajo tuyo, tendrás también autoridad de ellos. Es fácil cuando estás con Cristo. Es fácil cuando estás con Dios. Pero si no estás con Dios, esto es imposible. Finalmente, hermanos, quiero que usted reflexione en lo que significa entonces, ahora con conocimiento de causa, lo que significa Romanos 13, 1 al Dios. Sométase toda persona, usted también está ahí, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué maldecirte? ¿Por qué ser desobediente? Si hoy hemos descubierto que la desobediencia y la rebeldía vienen del infierno. La violencia y la anarquía vienen del infierno. Si tú eres un hijo de Dios obediente y bajo la autoridad de tus líderes, de tus pastores, de Jesús, de tu esposo, entonces tú podrás realmente ser guiado por la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados por la palabra de Dios? ¿Es beneficioso estar bajo autoridad? Amén. ¿Verdad que sí? Es beneficioso. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Ya no soy esclavo del temor,